Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado noveno del área de ciencias naturales que tiene que ver con la genética y las probabilidades. En este video vamos a hablar solamente de la genética mendeliana o de Mendel, que básicamente es la que trabaja esta parte de las probabilidades. Listo, la genética moderna no se involucra mucho con esto. Bueno, entonces para entender mejor este tema vamos a ver la siguiente información y nos dice así. Respondan las preguntas 16 y 17 a partir de la siguiente información. Recuerden que por video nosotros contestamos solo una pregunta y si ustedes ya vieron el video pasado se darían cuenta que en él contestamos solamente la pregunta 16. Si no han visto el video igual los invito a que lo hagan y en este vamos a contestar única y exclusivamente la pregunta 17. Bueno, y la información nos dice así. En el jardín botánico se encuentra un arbusto que da flores de colores variados. Las plantas de tallos altos están en mayor número y con flores de colores más vivos. Y nos coloca entre paréntesis 2A mayúsculas. Que los arbustos de tallos pequeños con básicamente dos letras, A minúscula, A minúscula. Bien, entonces vamos a ir aquí a la parte de genética de Mendel. Antes de ir a la pregunta, pues vamos a hablar un poco de esto, ¿vale? Genética de Mendel. Entonces, Mendel, a diferencia de lo que muchos piensan, Mendel no era un científico como tal, sino era un monje que le gustaba básicamente la botánica. ¿Y qué es la botánica? Pues el estudio de las plantitas. Entonces él como tenía un buen tiempo libre empezó a estudiar las plantitas y empezó básicamente a cruzar plantitas. Entonces, por ejemplo, él tenía una plantita de flor roja y una plantita de flor blanca y las cruzaba esperando que las hijas de estas plantitas fuesen de color rosado porque él decía, bueno, se supone que nosotros todos somos la mitad del material genético de la mamá y la mitad del papá, entonces pues los hijos van a ser una combinación de ambos. Sin embargo, él se dio cuenta que la mayoría de hijos tenían un color en específico, por ejemplo, el rojo, que la mayoría de florecitas, hijas, tenían color rojo y muy poquitas tenían color blanco. Y de ahí se dio cuenta que habían genes dominantes y genes recesivos, ¿vale? Entonces, el gen dominante básicamente es el que más se presenta en la población. Vamos a colocarlo aquí. El que más se presenta en la población. Y pues el recesivo es todo lo contrario al gen dominante. Entonces el recesivo es el que menos se presenta en la población, ¿vale? Si nosotros vamos a tomar un ejemplo de qué es un gen dominante y qué es un gen recesivo o cómo lo veo yo, pues podemos tomar una población específica, como la población colombiana. ¿Listo? Entonces, si yo tomo la población colombiana, yo me voy a dar cuenta de algo, y es que en la población colombiana, por ejemplo, la característica del color de cabello, se presenta que la mayoría de los colombianos tenemos el cabello bien sea de color castaño oscuro o negro. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que esta sería la característica dominante para color de cabello, el color oscuro. Y la característica recesiva o gen recesivo serían las personas de color claro, o sea, por ejemplo, las personas rubias naturales o pelirrojas, esas personas serían las que tienen el gen recesivo aquí en Colombia. Pero eso aplica para poblaciones determinadas, porque ustedes miren, por ejemplo, Alemania es completamente diferente a Colombia. En Alemania, la mayoría de personas tienen cabello rubio y muy pocas personas tienen cabello de color oscuro, bien sea castaño oscuro o negro. Así que la dominancia y la recesividad cambian dependiendo de la población, ¿listo? El gen dominante no es lo mismo en la población colombiana que en la población alemana, ¿listo? Pero recuerden, el gen dominante es el que más se ve en una población determinada y el recesivo es el que menos se presenta físicamente. Bueno, entonces él decía, ok, la característica dominante para simplificar las cosas y que no sea más fácil entenderla, vamos a representar con la letra A mayúscula. Y la recesiva con la letra minúscula. O sea, él escogía cualquier letra. Decíamos, por ejemplo, para el color de cabello yo voy a escoger la letra A. Entonces el color de cabello o la característica color de cabello se va a representar por la letra A. Y la característica dominante para color de cabello va a ser representada por la letra A mayúscula y la característica recesiva por la letra A minúscula. Bueno, entonces esos fueron los primeros conceptos básicamente que desarrolló Mendel. Después de eso,
Él dijo, ok, yo tengo un cromosoma, y perdonen ese cromosoma tan horrible. Yo tengo un cromosoma y ese cromosoma básicamente, si yo lo parto a la mitad, quedan dos alelos o cromatidas, ¿listo? O sea, básicamente el cromosoma tiene dos hebritas o dos partecitas. Una partecita puede ser dominante y la otra también dominante. O una partecita puede ser dominante y la otra recesiva. O ambas partecitas pueden ser recesivas, ¿listo? Y él ahí dio origen a otros dos conceptos, que es homocigoto y heterocigoto. Pero primero vamos a ver qué es homocigoto. Homocigoto básicamente quiere decir que los dos alelos del cromosoma son del mismo tipo, por eso es homo, ¿listo? Entonces, homocigoto quiere decir que los dos alelos de ese cromosoma son iguales, bien sea ambos dominantes o ambos recesivos, ¿listo? Dominantes, que se representaría con A mayúscula, o recesivos, que se representaría con A minúscula, A minúscula. ¿Listo? Entonces, sigamos con el ejemplo del color del cabello. Entonces, si yo tengo básicamente una persona en Colombia, pongámoslo en Colombia, si tengo una persona en Colombia con los dos alelos para el color de cabello, o sea, vamos a estudiar solo esa característica. Si tengo una persona en Colombia con los dos alelos dominantes como esta acá, quiere decir que esa persona va a tener muy probablemente el cabello oscuro, ¿listo? Y si yo encuentro una persona en Colombia con estos dos alelos recesivos, o sea, todo el cromosoma que me da la característica de color de cabello está recesiva, quiere decir que el cabello va a ser rubio o de color claro, ¿listo? Eso es homocigoto. Y también él desarrolló otro término que era heterocigoto. Heterocigoto. ¿Listo? Y heterocigoto básicamente quiere decir que un alelo es dominante y el otro recesivo, es lo que yo les mostraba acá. Entonces, una partecita del cromosoma es dominante y la otra partecita es recesiva, ¿vale? Pero ¿qué va a pasar físicamente? Bueno, porque él decía, bueno, yo puedo tener los genes como yo los tenga, pero finalmente lo que me hace saber qué características va a tener un ser humano o no es lo que yo veo físicamente, ¿cierto? Entonces, él decía que yo tengo otros dos términos acá, que es el genotipo y el fenotipo. Bueno, entonces, ¿qué era el genotipo? Genotipo básicamente es la configuración genética que tiene un ser humano. Por ejemplo, esta es la configuración genética de esta persona. Yo puedo decir que esta persona tiene sus dos alelos dominantes, o que esta persona tiene sus dos alelos recesivos, o que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces, el genotipo son los genes que conforman una persona y que básicamente codifican o básicamente van a enviar el mensaje para que se desarrolle una característica en particular. Bueno, y el fenotipo ya se refiere a la característica como tal. Ya independiente de si tiene un alelo dominante y un alelo recesivo o ambos dominantes o ambos recesivos, se trata es la característica básicamente que yo puedo ver. Bien sea que yo veo que el color de mi cabello es castaño o que mis ojos son azules o lo que sea. Bueno, ese es el fenotipo, las características físicas de un individuo, ¿vale? Y bueno, entonces aquí básicamente, ya viendo esto del genotipo y el fenotipo, por ejemplo, si yo veo a este individuo de acá y ambos alelos son dominantes, pues él va a representar la característica dominante, o sea, genéticamente va a tener dos alelos dominantes y físicamente lo que yo puedo ver con mis ojitos va a ser que esa persona tiene, por ejemplo, el color de cabello castaño oscuro o negro. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar con esta persona que tiene los dos alelos recesivos? Pues yo voy a ver que es una persona de color rubio el cabello. Y acá, esta persona que es heterocigota, o sea que tiene un alelo dominante y otro recesivo, ¿qué va a pasar? Esta persona físicamente yo la voy a ver con un cabello de color oscuro. ¿Por qué? Porque la característica dominante o este alelo dominante de acá opaca el recesivo de tal forma que físicamente no lo puedo ver. No es que ese alelo recesivo se pierda, no, se queda ahí
y si después se une con otro alelo recesivo más adelante en otra generación, pues se va a ver esa característica recesiva. Pero mientras esté unido a un alelo dominante, ese alelo dominante va a tapar al alelo recesivo, básicamente no lo va a dejar mostrarse. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a pasar a la pregunta 17 a ver qué nos dice. Y la pregunta 17 nos dice así. El mismo grupo de botánicos quiso cruzar la filial 1 y obtuvo los siguientes resultados. El 25% de las plantas son de tallo alto, el 75% de las plantas son de tallo bajo, el 75% de las plantas son de tallo alto o el 25% de las plantas no dio flores. Bueno, entonces la filial 1, y ustedes dirán, bueno, ¿a qué se refiere con la filial 1? Básicamente la filial 1 son los hijos o la primera generación de la unión de estos dos de acá. Miren. Entonces estamos uniendo un ser vivo que tiene los genes dominantes para esta característica, ¿listo? Que es el tallo largo y flores de colores más vivos. Y la característica recesiva son los tallos cortos y las flores de colores grisáceos o de tonos no tan vivos. Bueno, entonces primero se cruzan estos dos, A mayúscula con A minúscula y A minúscula, y luego los resultantes o los hijos de estos se mezclan entre sí para saber qué nos da. Bueno, entonces vamos a hacer una tablita aquí de probabilidad en este espacio que nos quedó y vamos a tratar de que quede lo más recta posible. Bueno, entonces, bien, recuerden que como yo tengo un papá y una mamá, ¿cierto? La mitad del material genético va a venir del papá y la mitad de la mamá. O sea, ¿qué quiere decir? Que este cromosoma, que viene por ejemplo de la mamá, se va a partir en dos y este alelo de acá se va a ir a unir con el alelo del papá y este otro alelo también va a ser lo mismo. O sea que acá yo coloco los alelos separados. Entonces voy a decir que la mamá tiene las características dominantes y el papá tiene las características recesivas. Bueno, entonces básicamente aquí partí el cromosoma para que se puedan unir mitad y mitad. Bueno, entonces acá se va a unir este con este, ahora este con este de acá, luego este con este de acá, y por último este con este de acá. Bueno, entonces básicamente todos los de acá, genotípicamente hablando, o sea, cuando hablamos de los genes, básicamente, ellos todos son heterocigotos porque tienen un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces, yo puedo decir que todos los hijos de estos dos papás van a ser heterocigotos y que van a ser igualitos unos a otros en cuanto a la característica que estamos viendo acá, ¿listo? Entonces, todos tienen el mismo genotipo y físicamente también voy a ver el mismo fenotipo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si estoy hablando del color de cabello, todos los 4 individuos van a ser heterocigotos y además de eso, todos los individuos van a tener cabello de color oscuro. En este caso, básicamente si yo me devuelvo acá, quiere decir que todos los arbolitos van a ser heterocigotos y que van a tener tallos largos o tallos altos y van a tener flores de colores más vivos. Bueno, porque todas, acuérdense que la característica dominante opaca a la recesiva. Bueno, entonces ahora lo que van a hacer es básicamente toman plantitas de estas de acá y las mezclan entre sí. Entonces cogen estas 4 plantas y se van a mezclar. Entonces quieren saber qué me da como resultado. Y eso lo vamos a hacer acá. Bueno, para que no ocupemos más espacio allá. Entonces básicamente vamos a hacer la misma tablita. Disculpen que esto no queda muy bonito. Entonces, ahora el papá y la mamá no van a ser uno homocigoto dominante y el otro homocigoto recesivo, sino que ambos van a ser heterocigotos. Acuérdense que heterocigotos es la mezcla de un alelo dominante y un alelo recesivo. Y lo voy a colocar acá. Entonces, el papá va a ser así y se cruza con la mamá que va a ser así. Bueno, y acuérdense que como la mitad de un cromosoma viene del papá y la otra mitad viene de la mamá, entonces los dividimos en alelos. Entonces aquí queda este alelo acá y este acá, luego este acá y este acá. Bueno, y vamos a empezar a mezclar. Entonces este se mezcla con este, me va a dar un homocigoto dominante. Ahora mezclamos
este con este y me va a dar un heterocigoto. Y ahora mezclamos este con este y me da un heterocigoto. Y el último me va a dar un homocigoto, pero recesivo, no dominante, sino recesivo. Bueno, entonces ya nos damos cuenta aquí que tenemos un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo y dos heterocigotos. Eso es en cuanto a genotipos, pero ahora miremos en cuanto a fenotipos, en cuanto a características físicas. Y en cuanto a características físicas, vamos a ver cuántos de estos tienen básicamente tallos altos. Este de acá tiene tallo alto y flores de colores vivos, porque miren que esa es la característica dominante. ¿Listo? Entonces, si volvemos acá, este tiene tallos altos y colores y flores de colores vivos. Este también va a pasar así, porque acuérdense que la característica dominante opaca la recesiva y este también va a ser así. El único que es diferente, que no tiene tallo alto y ni flores de colores vivos, es el último. Entonces, ¿cómo sé yo los porcentajes? Porque miren que acá me están preguntando los porcentajes, me están diciendo de todos los hijos que salen al mezclar estos dos, o sea, al mezclar los hijos de las plantitas iniciales, van a ser que un 25% plantas de tallo alto o de tallo bajo. Bueno, entonces me están preguntando básicamente qué porcentaje voy a obtener de la mezcla. Pero aquí yo no tengo porcentaje como tal, tengo un número. Pero yo puedo sacar un porcentaje. Acuérdense que el porcentaje básicamente es, entonces porcentaje es el número de plantitas con tallo alto es 3, ¿cierto? Sobre el número total de plantitas. ¿Cuántas plantitas totales tengo? 4, miren, son 4 hijos. Entonces ese es el total. Por el 100%. Esto me da un total de 75%. Entonces ya tengo un porcentaje. Básicamente aquí estoy diciendo que las plantitas de tallo alto y flores vivas son un 75% de la población al mezclar los hijos de las plantas anteriores. Acuérdense que lo que hicimos primero fue mezclamos una planta que era totalmente homocigota dominante con una planta que era totalmente homocigota recesiva, que fue lo que hicimos acá. O sea, primero hicimos esta mezcla, luego cogimos dos hijitos de acá y los mezclamos también acá, que eso fue lo que hicimos acá, entonces los mezclamos y nos da este resultado. Bueno, entonces, de toda la población que resulta al mezclar estos dos, un 75% de plantitas van a tener el tallo alto y las flores de colores vivos. Y para saber el otro porcentaje, pues simplemente hago esto. Digo, ¿cuántas flores son de tallo corto? Una, que es esta de acá. Sobre el total de flores, ¿cuántas son? 4 por el 100%. Esto me da un 25%. ¿Listo? Entonces ya sabemos que las plantitas de tallo corto o las flores de tallo corto son un 25% de la población. Así que ahora vamos a mirar las respuestas a ver cuál concuerda con eso. Entonces la A me dice, el 25% de las plantas son de tallo alto. No, dijimos que el 75% de las plantas son de tallo alto. El 25% es las plantas de tallo corto, no de tallo alto, ¿listo? La B me dice, el 75% de las plantas son de tallo bajo. No, dijimos que el 25% nada más son de tallo corto o bajo. La C me dice, el 75% de las plantas son de tallo alto. Y esto sí es cierto porque lo vimos acá. Llegamos a la conclusión de que el 75% de la población sería de tallo alto, ¿vale? Y miremos de todas maneras la última, dice el 25% de las plantas no dio flores. Esto no es cierto. Bueno, entonces aquí en este caso la respuesta es la C. ¿Vale, chicos? Ya tenemos la respuesta a esta pregunta, así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!